En las últimas intervenciones que he tenido en este espacio hemos venido platicando del sistema de salud y del coronavirus. Esta ocasión no podemos dejar de hacerlo, y no solo por el confinamiento que nuestras autoridades han determinado para la población, sino porque se avecina, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la fase más dura del virus, donde se tendrán miles de contagios, miles de enfermos, de los cuales muchos de ellos serán de gravedad y podrían morir. No puedo dejar de pensar que vamos a enfrentar la fase crítica de la pandemia del coronavirus de manera deficiente y sin una población ordenada y respetuosa de las indicaciones que se les dan por parte de las autoridades de salud en México. Muestra de ello son las innumerables imágenes que hemos visto en noticieros y redes sociales de cómo la gente no hace caso al quédate en casa y sale a la calle con normalidad y nada de protección. De manera deficiente, porque hace solo unos días el secretario de Salud y el presidente reconocieron una falta enorme de médicos y enfermeros para atender la pandemia. Es decir, tenemos un déficit mayúsculo de dichos profesionales. Tan solo en materia de médico, nos dijeron que hacían falta aún para dar cobertura adecuada a los servicios de salud, un número que va más allá de los 2,000, y en materia de enfermeras, de los 300,000. Eso sí, nos aclararon que se van a contratar cerca de 13,000 enfermeras y 2,000 médicos más de los que ya han sido contratados para poder salir adelante ante el coronavirus. Es de llamar la atención que los funcionarios del sector salud, al dar la explicación de la convocatoria que se abrió para reclutar médicos y enfermeras este 4 de abril en la conferencia de prensa diaria, mencionaron respecto de los médicos a contratar que no se sabe aún cuánto se les va a pagar, pero que se les habían garantizado cuando menos 3 cosas. Que se les iba a dar un mes de sueldo por anticipado debido a que los médicos no querían ser contratados porque se les paga después de 3 meses de empezar a trabajar su primer salario. Que se estaban tratando de homologar los sueldos de los médicos que se contratarían en la pandemia y se les darían los viáticos que necesitaran. Y que se les daría un reconocimiento a todos los médicos generales, es decir, sin especialidad alguna, en el Examen Nacional de Residencias Médicas, conocido como ENARM, por su trabajo a la patria y a los enfermos de coronavirus. Reconocimiento que consiste en darles puntos extras en sus exámenes de ingreso a la especialidad que quieran cursar. Lo anterior nos deja ver varias cosas como lo son la mala paga que es el gobierno, que contrata médicos y les paga su primer sueldo después de 3 meses, situación que ante la urgencia prometieron no iba a suceder. Que se contratan médicos generales a los que se les va a capacitar por 2 semanas para mandarlos a la guerra contra el coronavirus para ser desechados una vez pasada la crisis. Es decir, no se piensa cubrir el déficit de médicos de la salud, aún a sabiendas de que existe y es grave. Y lo peor, los mandan a la guerra sin que existan equipos que se necesitan para su protección ante la enfermedad. En efecto, durante todo el tiempo que lleva esta crisis en México, hemos visto innumerables protestas públicas y privadas de médicos en el sentido de que en sus hospitales y clínicas no tienen manera de cubrir sus necesidades médicas más elementales para poder trabajar protegidos y no contraer el coronavirus. El 80% de los médicos no cuenta con equipo para evitar el contagio de coronavirus. Ellos mismos tienen que comprar sus equipos de protección con dinero propio. Hemos visto cómo las universidades locales, como la Autónoma de Aguascalientes y la Cuauhtémoc, han trabajado para donarles a los médicos locales caretas y cubos de acrílico para realizar procedimientos de intubación con los pacientes y no contagiarse. Incluso hemos visto cómo las instituciones educativas como la UNAM y el Politécnico Nacional han retirado de hospitales y clínicas a sus internos para protegerlos ante dicha situación, cosa que no pasa en el sector salud estatal, en donde se les prohibió al personal en general el ir a su casa para cuarentena por falta de personal. Incluso a las personas de más de 60 años o con enfermedades crónicas, sean médicos, enfermeros, administrativos o personal de farmacias o de intendencia, al igual que a los pasantes de medicina, quienes por cierto no reciben pago alguno por su labor, cuando menos en el Estado, y trabajan en primera línea sin pago, sin protección adecuada, ya que solo usan la que ellos fabrican. Así pues, hemos visto cómo las autoridades no han tenido más remedio que reconocer el déficit de insumos respectivos. Ante ello, vemos que tenemos un gobierno negligente que abusa de la necesidad de nuestros médicos por conservar un empleo o por tener uno que le cubra sus necesidades, aunque sea de manera temporal. Un gobierno que no define ante la peor crisis médica que ha enfrentado qué trato les dará a sus médicos en cuanto a ingreso salarial y en cuanto a insumos necesarios para protegerse. ¿Que no son ellos los primeros combatientes y como tal merecen un mejor trato? ¿Que no son nuestros médicos, enfermeras y demás trabajadores de salud los que estarán en todo momento atendiendo a los enfermos del coronavirus? Entonces, ¿por qué utilizarlos así? ¿Por qué solo contratarlos durante la pandemia? Si pueden quedarse en definitiva y empezar a cubrir el déficit mayúsculo que tenemos de trabajadores de la salud.
o se trata de salir como sea de esta y volver a la mediocridad de nuestro sistema de salud. Volver a utilizar el dinero que puede servir para pagarles en las becas que este gobierno de manera clientelar otorga. No se vale. Todos ellos merecen un trato digno que no se les está dando y nosotros como sociedad necesitamos de ellos. Trato digno que tampoco se les da por parte de la población. He tenido la oportunidad de platicar con algunos miembros del sector salud en el estado y todos son coincidentes en que son discriminados por la población, que son ofendidos y vilipendiados, que se les ve en la calle con sus uniformes y les insultan y rechazan. Incluso batallan para trasladarse a sus centros de trabajo porque los taxis no los quieren subir y en los camiones son discriminados, rechazados, ofendidos porque según la gente son portadores de coronavirus. Por favor, si como les insultan y discriminan se quedaran en casa, otra cosa sería. Necesitamos evitar la propagación del coronavirus. Necesitamos dejar a nuestros médicos y enfermeras trabajar, que son los que tienen conocimientos y experiencia para que salgamos adelante ante esta pandemia. Necesitamos solidarizarnos con ellos, ser empáticos y ayudarlos de alguna manera. Y no solo nuestros gobiernos, a quienes no se les ve apoyándonos. Tenemos que protegerlos, darles los insumos necesarios para que trabajen, un salario digno, llevarles de comer o de beber a sus lugares de trabajo, algo que les haga sentir queridos, apapachados, admirados, transportarles a sus lugares de trabajo y de estos a sus casas con seguridad, como lo han empezado a hacer en algún estado del norte del país, algunos taxistas, o simplemente saludarles, aplaudirles cuando les vemos en la calle. De ellos dependen nuestras vidas y nuestra salud, pero esa es mi opinión. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted.